Buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Buenas tardes, Dios les bendiga. Un día más, un jueves más en compañía de ustedes para este estudio, el cual ya arribamos ya al tercer capítulo de Job. Ya llegamos, este es el tercer jueves que lo hacemos, y como todos los jueves, le invitamos al principio a que puedan tomar sus Biblias, abrir el libro de Job, buscar el capítulo 3 y ver las respuestas. Es tiempo de chequear sus respuestas, las que se le enviaron el día martes, las preguntas que se le enviaron el día martes. Espero que ya usted las haya respondido y tenga allí, esté listo y preparado para este tiempo. Realmente es un tiempo en el cual Dios hace todas las cosas perfectas. Por un lado, no podemos salir de nuestros hogares, pero por otro, Dios está permitiendo de que nosotros, como su iglesia, como sus hijos, podamos instruirnos en su palabra. Es un tiempo pues que el Señor siento que ha dispuesto a que podamos buscarle a Él, podamos entenderle y conocerle a través de su palabra, a través de lo que tiene para con nosotros en este tiempo. Así que vamos a poner esto en manos del Señor y luego comenzamos ya de una vez con la introducción y todo lo demás que viene de este hermoso estudio, de este hermoso libro de Job. Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias, Padre, porque nos permites nuevamente, Señor, poder realizar este estudio, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites llegar a la vida de nuestros hermanos desde sus casas, Señor. Sé tú bendiciendo sus vidas, sé tú, Señor, hablándoles a través de tu palabra, Señor. Padre, bendice este tiempo, lo dejamos en tus manos, que seas tú, mi buen Dios, dirigiéndolo, Señor, y que seas, Señor, cada día hablándonos a nuestras vidas, Señor, qué hacer, cómo comportarnos y ser obedientes a lo que tú nos llamas, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, como les decía, ya hemos llegado, María, al tercer capítulo de Job, y vamos a ver un Job muy distinto al Job que vimos en el capítulo 1 y en el capítulo 2. En el capítulo 1 y en el capítulo 2 veíamos a un Job fuerte, a un Job que estaba espiritualmente fuerte. Ahora en el capítulo 3 llegamos a una persona que se encuentra tal vez triste, tal vez no, seguramente triste, seguramente con muchas preguntas en su corazón, en su mente. Y bueno, podríamos decir que es un lamento, es el lamento de una persona que está pasando por mucho dolor. Y bueno, fíjense que Santiago 5:11 dice: habéis oído la paciencia de Job. Bueno, en este capítulo vamos a ver una persona sin paciencia, vamos a ver una persona con la mecha corta, como se dice en criollo. Y bueno, no está de más recordar a manera de introducción también que todas las personas que estudiamos en la Biblia, todos aquellos héroes de la Biblia, de una u otra forma tuvieron su bajón espiritual. Se sintieron débiles, y todos aquellos que han logrado grandes cosas en algún momento determinado de su vida, ahora digo, no solo de la Biblia, sino también en la vida real, aquellas personas que usted ve fuertes siempre han tenido no uno, sino varios momentos de dolor, en los cuales han tenido un bajón espiritual, donde se han cuestionado, donde han cuestionado su fe, y tal vez pregunten dónde está Dios en este momento. Entonces, ese es el panorama. Recuerden que dejamos a un Job en las cenizas, en el basurero de la ciudad, en el capítulo 2, allí sentado, luego que su mujer le sugiriera que le echara una maldición a la vida, a Dios como tal, a la vida no a Dios, y que se echara a morir. Pero vemos que el capítulo 2 termina cuando los amigos de Job llegan y se sientan con él. Ahora vamos a ver un panorama muy distinto. Entonces, mi hermano, vamos a tomar el cuestionario que usted tiene allí, que se le fue enviado por WhatsApp, al grupo de WhatsApp, y que vamos a empezar a responder a partir de este momento. Y bueno, vamos a dar comienzo a lo que es las preguntas y las respuestas del cuestionario que se le envió al comienzo de semana a mis hermanos a través del grupo de WhatsApp. Y vamos a empezar a estudiar una vez más la vida o el sufrimiento de una persona real que existió en un tiempo específico, con sufrimientos reales, con situaciones reales que pudieran sucederle a cualquiera. Por mucha calamidad que se vea, esto puede sucederle a cualquiera. Le sucedió a Job, puede sucederle a cualquiera.
Job, una persona real con situaciones reales. Adelante. Bueno, hermanos, así vamos a empezar de una vez con la pregunta número 1, que dice, lea su Biblia y responda. ¿Cuál fue el lamento de Job según los versículos del 1 al 10 del capítulo 3? El haber sido concebido y haber nacido. En este capítulo 3, del versículo del 1 al 10, cuando nos preguntan cuál fue el lamento, vemos que él expresó un lamento de sufrimiento, expresó el que estaba sufriendo injustamente. Recordamos que al principio Satanás le dice a Dios que si Dios le quitaba todo lo que él tenía, él iba a maldecir el nombre de Dios, o sea, lo iba a negar. Pero también vemos que la mujer de Job le dice, maldice a Dios y échate a morir. Pero vemos que a pesar de eso, él no maldijo a Dios, sino que maldijo su vida, maldijo el día en que nació. Y es una expresión de que no debió haber nacido, que ese día tenía que ser un día de tinieblas, de tristeza. Y se expresa que cuando hemos tenido hijos, es un día más bien de alegría, es un día significativo, que más bien perdura a través del tiempo y siempre lo estamos recordando. Más cuando llega la fecha de cumpleaños, recordamos, este día nació mi hijo o mi hija. Y Job más bien dice, ese día no lo recuerden, ese día es un día de lamento. Es lo que podemos ver en estos principios de estos versículos del capítulo 3. Y lo importante, o una pregunta que se me viene a la mente en este tiempo es lo primero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el hombre del capítulo 2, versículo 10? ¿Qué pasó con él? Aquel hombre que a pesar de la situación, él dice, regaña o reprende a su mujer y dice, bueno, recibiremos el bien de Dios y no vamos a recibir lo malo. O sea, un hombre que en ese momento estaba sufriendo lo que estaba sufriendo, pero de igual manera se siente firme. Ahora vemos un hombre que maldice el día de su nacimiento. No maldice a Dios, no cae en el pecado de maldecir a Dios, no cae en la trampa de Satanás de maldecir a Dios, pero maldice el día de su nacimiento. Fíjense que el versículo 1 dice, después de esto, ¿qué es eso después de esto? ¿Qué había sucedido anteriormente? Bueno, el versículo 13 del capítulo 2 dice, así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Es decir, luego de esos 7 días de duelo, luego de esos 7 días de estar en silencio, a lo mejor Job empezó a asimilar las cosas, empezó a analizar las cosas. Conforme pasa el tiempo, vamos analizando las cosas. Y posiblemente pues Job empezó a sentirse triste en ese momento. Llega un momento en la vida que tantos golpes te derriban. Es una mentira decir que los hijos de Dios no podemos permitirnos estar tristes o tener un mal día. El que diga eso, bueno, está errado, porque hasta esa misma persona que dice eso ha tenido su mal día y se ha entristecido. Pero era una depresión, era un desahogo. Pueden ser muchas cosas, pero lo cierto fue que en este capítulo 3 el hombre explotó. Expresa su lamento. Su tristeza, su lamento, el no entender las cosas. Y algo que es importante aquí es que nosotros debemos entender que cuando nosotros a muchas personas nos han evangelizado, le dicen, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Y entonces creemos que ese plan maravilloso es vivir la vida como una película de Walt Disney. ¿Sabes? Todo bonito, todo lindo. Pero el plan maravilloso de Dios para mi vida es un plan hecho por Dios, diseñado por Dios para mi vida. Porque lo maravilloso para mí no es no es el mismo concepto de maravilla de Dios. De hecho, dice que nosotros tenemos que ser probados. Que nosotros somos probados como el hierro o refinados como el oro, pasados por fuego. Y bueno, ese es el plan maravilloso de Dios. El plan maravilloso para nosotros significa tal vez comodidad, salud, todas las facturas pagadas, una buena cuenta bancaria, unos excelentes hijos, pero tal vez el plan maravilloso de Dios no sea tan agradable para nuestro concepto. Sí. Y Él aquí. Vamos a seguir pasar adelante por pruebas.
Pasar por prueba. Y bueno, seguimos con la pregunta 2, que según el versículo 23, ¿cómo se sentía Job en su relación con Dios? Y allí vemos que se dice que Dios lo había cercado. Y esto significa que él sentía que Dios lo había como que dice acorralado en su sufrimiento. Y era como acabamos de decir, era una cuestión de él expresar su dolor, expresar el sufrimiento que estaba viviendo, y entonces no veía una salida, no hallaba salida, porque todo lo que veía lo había perdido y ya estaba con dolor, porque pienso que para todo ser humano no hay nada más preciado que la salud, que el estar bien, y ya él se sentía como acorralado. Se dice que en documentales, muchas veces de animales, cuando vemos animales salvajes, así un león atacando una cebra, dice que los animales salvajes hasta el último momento, ellos luchan por vivir. Y aquí vemos que Job ya está viendo que su salida es mejor ya descansar, morir, porque se siente que Sí, ya no puede. y uno puede traducir este cercado como la reacción de Job ante el silencio de Dios. Vemos el diálogo de Dios con Satanás que sucede en el cielo, conforme a lo que nos dice los 2 primeros capítulos. Satanás, Dios se reúne con los ángeles y entre ellos está Satanás, pero todo eso ocurre en el cielo. Job está en la tierra, Job no sabe nada de este plan. Job solamente sabe que un día estaba durmiendo, amaneció, estaba disfrutando de su día y llegaron las malas noticias. Luego se volvió a acostar y amaneció y empezó a tener la enfermedad de la piel. Y en medio de esa turbulencia de malas noticias y tantas cosas, llega su esposa y le dice: maldice a Dios y muérete. Entonces su esposa también le empieza a hablar de una manera que no es la correcta. Entonces llegan los amigos están allí, nadie le dice nada porque lo están acompañando en su dolor, y a veces lo mejor, cuando no sabemos o no tenemos nada bueno que decir, es mejor guardar silencio. Entonces, imagínate, un hombre que había experimentado el caminar con Dios, la relación con Dios, tan bonito que Dios expresa de Job en el capítulo 1 y luego en el capítulo 2, mi siervo Job, hombre íntegro, no hay otro como él en la tierra. Entonces, así como Dios se agradaba de hablar de Job, o se agrada de hablar de Job, Job me imagino que disfrutaba también el caminar con Dios. Ahora todas estas calamidades me pasan y yo no te veo, yo no te siento, amigo, yo no te siento, Dios. ¿Dónde estás, papá? ¿Dónde está mi amigo? Entonces, en medio de estas cosas, Job se siente solo. Y el Señor Jesucristo también se sintió solo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y para aquellos que disfrutan de una comunión plena con el Señor Jesucristo, el sentirse abandonado por Dios o no sentir a Dios en un momento determinado es lo peor que un cristiano puede sentir. El sentirse solo, sin Dios, para un cristiano eso es terrible y debería ser un tiempo de lamento. Y una cosa que debemos recordar al acercarnos pues a Job, al libro de Job, es que el libro de Job está escrito a partir de este momento, y gran parte de todo el libro es en prosa. El libro es un gran poema. Entonces él enmarca en el primer libro de los sapienciales. Entonces hay muchas cosas que tal vez nos van a parecer repetitivas, pero es por eso mismo, por el género literario, por la forma como se escribió. Es un poema y los poemas siempre tienen que tener, a veces se repiten las mismas palabras, pero con sinónimos. Es decir, me siento feliz, estoy alegre, situaciones así. Hay muchas cosas del libro de Job donde nosotros mismos nos tenemos que permitir el hecho de decir es un poema. Porque aparte de que es poema, es poesía hebrea. Entonces son muchas cosas que van a estar allí, que van a estar presentes. Nosotros estamos tratando de sacar o vamos a sacar la idea principal o lo más interesante del tema, pero hay que entender de que
muchas palabras de las que se encuentran en este capítulo 3 y en otros capítulos a partir de ahora en el capítulo 3 son poemas y muchas van a verse repetidas. Es por eso que Job repetidamente habla y maldice su día y lo dice en muchas formas, que no haya luz ese día, que se olvide de que no salgan las estrellas, pero el significado es el mismo. Entonces seguimos adelante, señora María. Bueno, seguimos con la pregunta 3. ¿Cuáles eran los sentimientos de Job según el versículo 25? Y vemos que le había sucedido lo que temía, Vemos allí que Job sentía tanto miedo porque le estaba ocurriendo algo que él no quería que le sucediera. Es decir, ya él estaba viviendo en carne propia aquello que él temía, lo estaba viviendo, ya le estaba ocurriendo. Y recordamos en el capítulo 1, no sé si recordamos que él decía que a los hijos que él ofrecía sacrificios, holocaustos a Dios por si sus hijos pecaban. O sea, él cuidaba todo, cuidaba la vida espiritual, no solo de su esposa, de él, sino también de sus hijos. Y precisamente era como pensando de no caer en desgracia, se podría decir. Entonces, es fuerte, pues es fuerte porque cuando tememos algo, lo podemos muchas veces como anticipar, pues, o sea, ya me está ocurriendo y es algo que por eso en el versículo 23 él se encuentra cercado, o sea, encerrado y ya no siente paz, no siente tranquilidad, porque siente que su vida se ha convertido en sufrimiento. Sí. Seguimos con la pregunta 4. En el versículo 26, Job expresa, no tengo, y allí vamos a completar, y de acuerdo al versículo 26, vemos que tranquilidad, no tengo quietud, no tengo sosiego, más bien me viene la desesperación. El versículo 26 en la Reina Valera dice, porque no tengo paz, no he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Es decir, las palabras serían paz, quietud o reposo, sosiego y turbación. Esa sería. Reposo y turbación. Okay. Entonces, fíjense que aquí puede saltar una pregunta bien interesante. La pregunta es, ¿el sufrimiento de Job por qué viene? Respóndeme. ¿Por qué viene el sufrimiento de Job? ¿Viene por la parte física o la parte emocional? De acuerdo hasta este punto donde hemos leído, donde estamos estudiando. Yo pienso que por la parte física, por el dolor. Está bien, eso juega una parte muy importante, la parte física. Y claro, lo físico también repercute en lo mental, en nuestras emociones. Claro, exactamente, pero fíjate que él en el versículo o en el verso 23, él expresa que se siente encerrado, se siente cercado, no tiene salida, se siente sin salida. Entonces es una forma de decir, pero no encuentro una solución, Dios no me da una solución, Dios está en silencio. Y entonces él se siente con dolor físico, pero también un dolor emocional, y eso es lo que lo lleva a hacer lo que dice. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Se siente lejos de Dios. Y una de las cosas que dice, bueno, porque tú acabas de citar un pasaje donde él hace cosas espirituales, él ofrece adoración a Dios, holocaustos, sacrificios por sus hijos, o sea, es una persona bien espiritual. Entonces ahora no siente a Dios y él dice, bueno, lo que yo temía es lo que me ha venido. Entonces, porque no siento a Dios, no tengo paz. Porque no siento a Dios, no siento reposo. Porque no siento a Dios, me desespero. Entonces, es un dolor emocional, y vuelvo otra vez, cuando una persona, un hijo de Dios, ha gozado de una intimidad y de una estrecha amistad con Dios, cuando no siente a Dios en un momento determinado, se resquebraja, se siente mal, siente el vacío. Sí.
Entonces, su aflicción, su ruina y su dolor, su llaga, su dolor, sí son importantes, pero la causa principal no es porque no pueda dormir de noche. No es eso, es que se siente solo. Su mujer lo maldice tu Dios y muérete, está solo. Entonces se siente solo y se está desahogando. Entonces es un dolor emocional. Sí. Bueno, también pérdida de esperanza. Se puede ver. Desesperanza, desesperado. O sea, no ve esperanza, no ve solución a lo que le está ocurriendo. Bueno, seguimos con las preguntas y en esta parte lee cuidadosamente el pasaje del 3, capítulo 3, versículo del 1 al 10 y escribe en tus palabras la idea central de cada versículo en relación con lo que Job desea para el día cuando nació. Empezamos con la A, versículo 3. Allí vamos como dice, a colocar con nuestras propias palabras de acuerdo al versículo. De acuerdo al versículo 3 es despreciar el día de su nacimiento. Tal cual. Job lamenta haber nacido. Yo me lamento de haber nacido. Así es. Punto y aparte. El versículo 4, que no exista ese día. Sí, es lamentarse, es no querer haber nacido. Porque una cosa es lamentarte por haber nacido por esta situación que está aconteciendo a que tú mismo procedas a quitarte la vida. Job podía hacerlo, Job podía quitarse la vida, pero ¿por qué Job no lo hacía? Porque sabía que estaba mal. Claro. Entonces dice, oye, en un mal día nací yo. Seguimos con la C, versículo 5 en la parte B. Que todos se olviden de ese día. Ese 5b repose sobre el nublado, que lo haga horrible como día calaginoso, o sea, que no sea un día de alegría, sino un día de tristeza, de oscuridad. En la D, versículo 6, olvidar la fecha de nacimiento. Y esto era como lo que les decíamos hace un momento, el nacimiento de un hijo o de una hija, o nuestro propio nacimiento, uno lo celebra con alegría, es un año más que estamos viviendo, pero él dice, o sea, no tenerlo presente. ¿Sí? Seguimos con la E, versículo 7, que no haya gozo en ese día. Ese que no haya gozo en ese día, si ven entre paréntesis, está ejemplo. Ese es el ejemplo que tomamos para ayudarles a responder con sus propias palabras. Versículo 9. Según el versículo 9, que nunca llegue ese día. Que nunca, él allí dice que nunca haber estado. Sí, fíjense que en el verso 8 allí, antes del 9 obviamente, es cuando Job comienza a referirse de una forma de maldición. Porque ahí en el versículo 8 él dice, maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. O sea, él dice que maldigan ese día, que los que se dedican a maldecir, maldigan aquel día. No es él como tal que maldice, obviamente su actitud es de maldecir, de despreciar el día de su nacimiento, pero él dice, aquellos que con sus palabras son capaces de despertar al Leviatán. Imagínense el poder de las palabras de aquellos a que José está refiriendo. Bueno, aquellos que maldigan ese día. Y entonces viene, oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga. Que nunca llegue ese día. O sea, es tan mal como me siento que es preferible que ese día no haya nacido. No siento a Dios. No siento a Dios. Entonces, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene la vida para una persona que no siente a Dios en su vida? Que no existe ese día, que no exista mi nacimiento. Yo sin Dios no quiero vivir. El dolor de la familia perdida, de las cosas perdidas. Pero Job sabía que Dios
podía darle más, y de hecho Dios lo hace. Al final del libro vemos que Dios le da más, pero eso es lo que sucede. Bueno, seguimos con las preguntas. La 2 dice, lee el capítulo 3 del versículo del 20 al 26 y relaciona cada versículo con el pensamiento escrito en cuanto al estado anímico. Versículo 20 al 22 y la condición actual, versículo 24 al 26 de Job. En el espacio escribe el número del versículo que más se apegue a lo escrito. No tiene que ser el orden. Entonces comenzamos. Anhelando el descanso eterno. Aquí vemos que es el versículo 22, el que más se asemeja, ya que dice que se alegran en sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. Entonces vemos que el versículo 22 tiene que ver con anhelando el descanso eterno. Sufriendo amargado, vemos que el versículo 24 es el que tiene relación. Dice, pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas. Claro, ahí está expresando un sentimiento de sufrimiento, el suspiro. Antes que mi pan viene el suspiro, viene la tristeza. El lamento. Y luego dice 24, dice, mis gemidos corren como agua, o sea, estoy amargado, estoy totalmente amargado, paso todo el día lamentando. Así es. Bueno, deseando morir, lo vemos el versículo 20. Porque se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado. Y es lo que acabamos de ver. O sea, una persona ya entristecida, ya dolorida, ya sufriendo, entonces ¿para qué morir? ¿Para qué vivir? El 25, el mal que más temía lo alcanzó. Colocamos el versículo 25 porque dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía, lo que hablábamos hace un momento. Sufría demasiado, ni siquiera podía comer tranquilo. Y es el versículo 24 que hace un momento estaba. A causa del sufrimiento se le quitaba el apetito. Claro, no había paz en su vida. Y el último, la paz se había alejado de él. Y vemos que el versículo 26, no he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. No había tranquilidad ni en su corazón. Sí, con esto culminamos el estudio de hoy. El día de hoy fue un poquito más corto que los anteriores, pero es porque el capítulo 3 tiene una sola idea. Tiene una sola idea y es que Job se lamenta y desea la muerte. Esa es la idea central del capítulo 3. Así es. Cosa curiosa, en tanto tiempo que tengo en el Evangelio, no sé si tú has escuchado alguna vez una predicación en Job 3. No. Es muy poco lo que Job 3 se dice o se habla de este capítulo de la Biblia, que habla del lamento de una persona que está sufriendo. Prácticamente, creo que los versículos 25 y 26 son los que más uno recuerda en este tiempo. Pero, como es la palabra de Dios, siempre nos va a dejar lecciones. Así es. Y bueno, como ya lo he hecho en las dos clases anteriores, los dos estudios anteriores, ahora lo voy a hacer en esta. Y yo quisiera que usted prestara atención a lo que yo le voy a decir, pues son 3 afirmaciones para considerar en este tiempo, en este capítulo, en cuanto al sufrimiento. Si usted le ha tocado o posiblemente le vaya a tocar consolar a una persona, debe entender esto, debe entender este capítulo de Job. Vemos que los amigos llegaron, pero hasta ahora están en silencio. Pues como dije anteriormente, como hemos llegado a la conclusión, cuando uno no tiene nada bueno que decir, es mejor guardar silencio. Entonces, lo primero de estas tres afirmaciones, lo primero que hay que saber es que hay días demasiado oscuros para los que sufren, que no los dejan ver la luz. Allí es donde está Job. Job está en un día oscuro. Job está sumergido en un sufrimiento y bueno, no haya salida. Se siente acorralado, se siente encerrado, silencio de Dios. Bueno, Job está allí y hay días demasiado oscuros para los que sufren, que no nos dejan ver las cosas con claridad. Lo segundo que debemos saber
es que hay experiencias demasiado severas para los que sufren, que no los dejan tener esperanzas. En este discurso del capítulo 3 vemos a un Job que está sufriendo, que se siente encerrado y que no hay esperanza en él. Más bien él maldice su vida y él no encuentra el consuelo, no hay una esperanza como tal. Y por último, tercero y último, hay valles demasiado profundos para los angustiados, que no los dejan encontrar el alivio. Repito, hay valles demasiado profundos para los angustiados, que no los dejan encontrar el alivio. No ven en todo esto la razón de seguir adelante. Pues bueno, no encuentran alivio. Fíjense, nosotros conocemos el panorama completo de la historia de Job, a los que hemos leído el libro de Job, pero ahí está. Ahí no hay más nada que hacer. Si vamos Job 1, Job 2, Job 3, vemos que no hay un alivio, no hay una esperanza y no hay luz. No hay luz, no hay alivio, no hay esperanza para Job. Y eso hay que entenderlo porque hay personas que se sienten así. Hay personas que se sienten en medio de situaciones que a lo mejor para ti no son nada, pero para mí son muy fuertes. Una de las cosas que debemos aprender y que nos va a dejar este libro de enseñanza es que, hermano, hermana, lo más difícil o lo más terrible que uno le puede decir a una persona que está pasando por una situación difícil es: no, pero quédate tranquilo, eso no es nada. Porque tal vez usted piensa que para usted eso no es nada, pero para la otra persona sí. Entonces, aquella persona está expresando su dolor y usted le está diciendo: porque tú estás así por nada. Yo he pasado por cosas más fuertes. Entonces, en ese momento las cosas no son así. Esa persona no ve luz, no tiene tranquilidad, tiene dolor físico, dolor emocional, y lo mejor que podemos hacer es entenderlo, es entender. De eso se ha tratado este capítulo. Vamos entendiendo a Job, vamos entendiendo a ese hombre recto que sigue ganándole la batalla, aunque está en el piso, aunque está sufriendo, le sigue ganando la batalla a Satanás. No maldice a Dios, no maldice a Dios. Entonces, María, vamos a terminar con una oración. Señor, en esta hora te damos gracias, Padre, amado Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos dejas esta historia, Señor, la cual impacta nuestra vida, de ver cómo este siervo, Señor, cómo la vida de Job, a pesar de lo que vivió, Señor, él aún, Señor, sigue reconociéndote en medio de su dolor. Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos en medio de las adversidades. Ayuda a mis hermanos, acompáñales en este tiempo, Señor. Padre, es un tiempo difícil, pero sabemos que tú estás obrando, Señor. Sabemos que tu vara y tu callado, Señor, infunde aliento para nuestras vidas, para continuar. Sabemos que en esta vida, Señor, van a venir muchas tribulaciones, pero tu palabra dice que confiemos que tú has vencido al mundo, Señor. Gracias, Señor, por estar en nuestras vidas, por ser nuestro consolador y bendice este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, te alabamos y te damos gracias por este tiempo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego, Dios les guarde.